Hay gozo todavía, gloria a Dios. Si hay regocijo, aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que nos permite de exaltarle, de adorarle, de glorificar su nombre a través de la alabanza, ¿verdad, hermanos? Ahora ha llegado un momento, hermanos, donde vamos a estudiar la palabra del Señor, aleluya. Y agradezco a Dios y a mis pastores por este privilegio que me conceden. Rápidamente, hermanos, busquemos en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 11, para la gloria y la honra del Señor. Sí, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esperamos que todos lo tengan, hermano. Amén. Dios. Alabado sea Jesús. Hechos capítulo 11. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 19. Amén. Alabado sea el Señor. Saludamos a los hermanos y amigos que están a través de las redes sociales, hermanos, una vez más, juntamente con nosotros, gozándose, porque hay un pueblo que se goza, hermanos, tanto en este país, en este departamento, como fuera de ellos. Amén. ¿Lo tiene? Sí, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así, verso 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y este es el verso importante. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Padre que estás en los cielos, te agradezco por tu palabra que es viva, Señor, y eficaz. Señor amado, esta palabra que ha descendido y nos ha visitado a cada uno de nosotros, Señor amado. Agradezco, Dios mío, por esta oportunidad tan hermosa, Señor, que nos permites de estar en este lugar, reunidos unánime. Gloria a tu nombre, Señor, porque eso es lo que nos hace poder disfrutar tu presencia, la unidad, Señor amado. Gracias. En el nombre de Jesús. Ahora no queremos solo disfrutar tu presencia en los cantos, Señor. También queremos disfrutar tu presencia a través de esta exquisita palabra, Señor amado, que siempre nos compartes culto tras culto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, denle un aplauso fuerte al
Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Pido de su amable atención, hermano. Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Gloria a Dios. Quiero meditar bajo el tema, hermanos, el nombre que para otros era burla, para ellos era honra. El sobrenombre que para otros era burla, para ellos era honra. Gloria al Señor. Y ustedes saben de qué nombre vamos a hablar, que es del nombre cristiano. Para unos ese era un sobrenombre, porque es un sobrenombre. Y ya se va a dar cuenta por qué. Para unos era tomado como por burla, pero para otros era tomado por honra. Amén. Para entender, hermanos, el contexto, mejor dicho, este pasaje, obviamente hay que compartir el contexto de este pasaje. Hermanos, el escenario donde ocurrió esto es Antioquía. Antioquía no era un pueblo pequeño, más bien era la tercera ciudad más importante, ¿sabe de dónde? Del Imperio Romano. Dios, aleluya. Solamente estaba detrás de Roma y Alejandría, según hermanos, el estudio. Gloria al Señor. Y los estudiosos, los que, hermanos, divagan a profundidad, alabado sea el Señor, era un centro o una ciudad, hermanos, donde ahí era el centro del comercio global, donde convivían griegos, romanos, sirios y un buen número de comunidad judía. Alabado sea el Señor. Amén. Poco antes de estos versos, del verso base, hermanos, ocurrió la muerte de uno de los hombres que el Señor Jesús levantó, hermanos, no como un evangelista, no como un predicador ni como un profeta, sino como, hermano, como un diácono. Este era Esteban. Porque la Escritura lo habla muy claro, que escogió, hermanos, a hombres llenos del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Esteban. En cambio, Felipe, él sí era evangelista. Amén, hermanos. Un hombre que fue capaz, alabado sea el Señor, de poder llevar un gran gozo a una ciudad entera. ¿Verdad, hermanos? Amén. Pasajes atrás ocurre el evento de la muerte de Esteban. Guárdese este dato. Esteban fue el primer mártir de la historia. Sí, amén. Por si un día le preguntan algo en alguna rifa, ya lo ganó. El primer mártir en la historia. La muerte de Esteban, hermanos, desató la persecución sobre la iglesia. La persecución ocurre desde Jerusalén. Hermanos, esto provocó que los creyentes huyeran y se dispersaran por varias regiones. ¿Pero de dónde nació? Desde la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya estaban acostumbrados a ser apedreados, a ser llevados a fosos, a ser llevados a cisternas, que en ese tiempo no se le llamaba en algunos lugares cárceles, sino que cisternas, donde solamente eran sometidos a pan de dolores. Pero ellos no estaban acostumbrados a que después de ser castigados de esta manera, a ellos los asesinaran. Cuando ven que a Esteban no solo lo apedrean, sino que después de apedrearlo, él muere, esto ya ocasionó pánico en los apóstoles, en los seguidores de Cristo. Y les digo pánico porque eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Amén. Los 11 hombres, agreguemos a Judas, los 12 que escogió Jesús, no eran superhéroes, no eran superhombres, eran hombres comunes y corrientes como nosotros.
hombres del vulgo, hombres desletrados, hombres que andaban en su comercio, hombres mal hablados, hombres que agarraban lo que no era de ellos. Hablemoslo de Mateo, de Leví. No eran buenas piezas, pero a esto se cogió Dios. Lamentablemente, pero también aparte de lamentable, gloria a Dios por las promesas que se cumplen, porque la entrega de Jesús por boca y por mano del apóstol Judas era parte del cumplimiento de las Escrituras. Y cuando digo lamentable, es que qué bonito hubiese sido seguirlo viendo en el libro de los Hechos a Judas, ya reformado, perdonado por el Señor, pero todos conocemos la historia, que él mismo se mató. Ahora, cuando ingresan los nuevos hombres a evangelizar, a pregonar el evangelio de vida de parte del Señor, ahora estos ven algo diferente. No solo ven que después de ser apedreado lo dejan ahí tranquilo para que él se recupere y vuelva otra vez a predicar y evangelizar. Cuando ven que Esteban ya no se levantó y se murió, hermano, a estos le entró temor y pavor en su corazón, que lo primero que hicieron fue dispersarse, moverse de esos lugares, moverse, irse por otras provincias, irse por otros lados. Y todo empezó de Jerusalén y se dispersaron a varias regiones. Esto ocasionó un cambio radical, hermanos, en la historia de la iglesia. Al principio los creyentes solo le hablaban de Jesús, ¿sabe a quiénes? A los judíos, solamente a los judíos. Pero al llegar a Antioquía, oiga hermano, a este lugar, y pido de su atención porque es el contexto, esto no es invento, hermano. Al llegar a este lugar, Antioquía, hermanos, los discípulos de Chipre y Cirene comenzaron a predicar directamente y cara a cara a los gentiles, a los que estaban fuera del pacto, hermanos, no a los judíos, no a judíos ni a griegos, que son dos cosas y dos lugares diferentes o costumbres diferentes. El resultado de esto, hermano, y oiga esto, qué hermoso, se formó una iglesia, alabado sea el Señor, donde no valía el ser judío, el ser griego, el ser extranjero, sino que se formó una iglesia donde los gentiles, los judíos, los griegos, los extranjeros, el que está dentro del pacto y el pagano adoraban juntos al Señor Jesús. Esto me recuerda a la escena de, si me recuerdo muy bien, o no, usted me corrige, en la casa de Cornelio. ¿Quiénes moraban o quiénes estaban cuando llegó el apóstol Pedro a la casa de Cornelio? Habían gentiles, griegos, judíos y extranjeros. ¿Verdad que sí, hermano? Y Pedro obviamente no quería ir a predicar ni a visitar esa casa. ¿Por qué? Porque tenían la costumbre de que solamente a los de casa le iban a predicar. Y a otros no, a otros lo miraban mal, lo miraban como paganos, lo miraban como extraños. Y el Señor le da una revelación en un éxtasis, donde le dice: vas a comer de toda cosa mortífera. Y aunque tú digas que esa cosa está mala, te la vas a comer. Y ahí Dios le enseñó que para Dios no hay acepción de personas. ¿Me está escuchando, hermano? Aleluya. Eso dio resultado, por eso meto ese ejemplo. Eso dio de resultado esta escena en Antioquía. Gentiles y judíos y griegos, mejor dicho, judíos y gentiles adoraban juntos al mismo Señor y Salvador Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hasta ese momento, los seguidores, tome esto muy en cuenta, hermano.
Hasta este momento que yo les voy relatando, los discípulos eran llamados como hermanos. Hermanos. O si no, eran llamados discípulos, o santos, o los del camino. Para los judíos los discípulos eran solo una, como llamémosle, una secta más, un grupo más. Pero para los romanos y los paganos de Antioquía, este nuevo grupo llamó mucho la atención por 3 razones. ¿Cuáles son las razones? Porque estos hombres, hermanos, creían que seguían a Cristo porque Cristo quizás los tenía a la fuerza. Oiga el dato, porque estos hombres, hermanos, tenían ese término acerca de los hermanos, porque creían que eran esclavos de Cristo, porque creían que estaban a la fuerza por Jesús, porque ellos lo que escuchaban en Antioquía sobre el nombre de Jesús que salía de la boca de ellos. Jesús, Jesús, Jesús y nada más Jesús. Y estos estaban acostumbrados a otros nombres, porque a Antioquía habían llegado herejes, habían llegado falsas doctrinas, habían llegado falsos maestros a inculcar otras creencias. Cuando de la nada ven a los hermanos o a los santos o a los del camino, como se les conocía, y lo que escuchaban que salía de su boca era Jesús de Nazaret, Gloria a Dios. el que resucitó al tercer día. Gloria al Señor. Y es que recordemos que estos hombres no tenían otro propósito o otra razón más grande de qué hablar, hermanos. Si ellos nada más y nada menos, hermanos, lo único que les interesaba era hablar de aquel hombre que cambió sus vidas, era hablar de aquel hombre que transformó su camino, era hablar de aquel hombre que los rescató del pecado, era hablar de aquel hombre que les demostró que en este mundo se puede vivir piadosamente delante del Señor. Estos hombres solamente mencionaban a Cristo porque era el único nombre que para ellos importaba. Ellos podían estar enfrente de Nerón, ellos podían estar enfrente de Herodes, ellos podían estar enfrente de muchos hombres de eminencia y ellos no se iban a postrar en reverencia, pero cuando estaban delante de Cristo, lo primero que hacían era doblar sus rodillas delante de ellos y decirle: rabino, rabí, maestro, usted es mi Señor. Porque a Pedro le preguntaron algo: y para ti, ¿quién soy, Pedro? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces estos sabían de quién hablaban, hermanos. Y cuando vieron esto, alabado sea el Señor, dice la Escritura que comenzaron a llamar a Bernabé. Luego Bernabé, de lo alegre que se sentía, fue a traer a Saulo. Y comenzaron a seguir predicando y predicando la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y los de Antioquía comenzaron a divagar en sus mentes. Y comenzaron, hermanos, no a darle una buena bienvenida a los apóstoles. Estoy hablando de los que no recibían la palabra del Señor. Porque los que recibían la palabra del Señor, estos rápidamente dejaban sus tiendas, sus casas y todo aquello para seguir a los apóstoles y seguir a Cristo. Porque estos hombres estaban dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pero los que no recibían la palabra no le daban buenas bienvenidas a los apóstoles. Los recibían mal. Si usted ve tantos pasajes en la Escritura donde después de predicar eran apedreados. Gloria al Señor. Muchas veces a uno los tenían que bajar en canastas desde las ventanas. A otros tenían que ocultarlo para que a ellos les cayera en el lomo las pedradas y no golpearan al hombre de Dios. Y aquí no iba a ser tampoco la excepción.
aquí les iban a dar un maltrato también. Y comienzan a divagar en su mente y a decir, pongámosles un sobrenombre a estos hombres. Y un sobrenombre del cual ellos se sientan burlados. Un sobrenombre del cual ellos se sientan inútiles. Un sobrenombre del cual ellos se sientan tristes o desanimados. ¿Y sabe por qué estos dijeron, les vamos a llamar cristianos? Porque ellos decían, si le llaman cristianos es porque son seguidores de aquel que pereció en el Calvario. Si le llaman cristianos es porque ellos se van a sentir tristes y se van a sentir desanimados, porque le van a hacer burla, porque ellos siguen aún muertos, porque no todos creían que Cristo había resucitado. Entonces comenzaron a decirles cristianos, 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 no en son de alegría ni reconocimiento, sino en son de burla, hermano. Y más de alguno comenzó a decirle al otro, mira cómo nos están diciendo, llamémoslo así, Bernabé preguntándole a Saulo, que eran los que andaban ahí, hermano Saulo, hermano Pablo, mira cómo nos están diciendo estos hombres. Y Pablo tiene que decirle, pero ¿y qué te molesta que te llamen cristiano? ¿Por qué te molesto? ¿Por qué te enfada? Al contrario, honradamente me siento que me digan cristiano, porque soy fiel seguidor de Cristo. Y si en algo he de tener orgullo, he de haber conocido al Señor. Por eso el profeta Isaías dice en su libro, siéntase orgulloso a todo aquel que haya conocido al Señor Dios Todopoderoso. Si en algo tienes que gloriarte, gloriate en haber conocido al Dios verdadero, dice el profeta Isaías. Y Pablo y Bernabé y los demás hermanos, el nombre o el sobrenombre que para ellos, para aquellos, era burla, esto lo tomaron por honra y dijeron, vaya, nos están echando flores a quien nosotros, le están echando flores a quien nosotros seguimos. Le están echando flores a aquel de quien nosotros hablamos. Que bueno, si a eso venimos nosotros, a que la gente glorifique al Señor. Hermano, qué molestia le iba a causar a los apóstoles que le llamaran cristianos, si ellos conocían la verdad. A Pedro que le dijeran, cristiano, sos seguidor de aquel que pereció en la cruz, sos seguidor de aquel que dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Aquel que dejaron tirado, aquel que murió en medio de dos ladrones, aquel que injuriaron por ser un mal hombre, aquel que latigaron, aquel que escupieron. A otros le decían cristiano para que se sintieran mal y se sintieran desanimados y tristes, porque eran seguidores del hombre más pobre de este mundo, porque no tenían ni dónde recostar su cabeza, dice la Biblia. A otros les decían cristianos, hermanos, porque le decían, usted decía, aquel hombre que anda con ropas humildes, con costura ya descosida, alabado sea el Señor. Pero Pedro y los demás tienen que decir, ¿por qué me voy a sentir triste? Si aunque estaba descosturada su costura, llamémosle así, o no sé cómo se le llame, cuando una mujer tocó eso, poder salió de Cristo. ¿Por qué me he de sentir triste? Si aunque él no tenía nada, en la eternidad es el dueño del oro y de la plata. Aunque él quizás no tenía nada ni donde caer rendido, él está sentado en trono de gloria y de majestad. Orgullosamente me llamo cristiano, honrosamente mi nombre es cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo está vivo, bien vivo, gloria a Dios. ¿Se siente honroso usted que le llamen cristiano, hermano? Gloria a Dios, amén. Ahí va el que solo pasa hablando de ese que dicen que resucitó el tercer día. Díganle eso a Pedro, hermano. Y Pedro le dice, claro que sí soy cristiano, porque yo lo vi resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a nosotros lo hemos sentido, hermanos. Gloria al Señor. Lo hemos sentido. Y dice la Biblia, oiga, dice la Biblia que nosotros tenemos mayor gloria, Aleluya. porque ellos creyeron, porque lo vieron. Nosotros hemos creído sin verlo, dice la Biblia. Él vive, Él vive. Él se levantó al tercer día. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Él se levantó desde los muertos. Gloria, Padre. Sabakira baba, saki alabazo. Está vivo, mi Señor. Hay poder en Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Orgullosamente cristianos. Gloria al Señor. El sobrenombre que para otros era burla,
Para estos era honra, hermanos. Para estos era honra. Y a Pablo le tuvo que dar más ánimo este nombre. Y tuvo que haber dicho, bueno, le voy a echar más ganas. Le voy a echar más ganas. Porque unos se burlaron de Pablo. Según el estudio, hermano, unos se burlaban de Pablo porque le decían, andas anunciando a aquel que por culpa de él, mira cómo andan las marcas en tu cuerpo. Mira cómo andas rasgado tu piel. Y te sentís gloriado de ser seguidor de ese hombre. Si mira todo lo que te ha venido por predicar de él. Y Pablo en una de sus cartas dice, en mi cuerpo yo llevo las marcas de Cristo. En mi cuerpo yo llevo las marcas de Cristo. Dice la Biblia que por todo un año se congregaron ahí en Antioquía. Y oiga, el diablo, hermanos, es que el diablo a la par de Cristo no es nada. No es nada, hermanos. Y como aquí hay que predicar en contra de Satanás y a favor de Cristo, se la quiere llevar de inteligente a la par de Cristo, se la quiere llevar de inteligente a la par de la iglesia y no puede. Porque todo un año tuvo oiga, hermano, todo un año tuvo Antioquía, los habitantes de Antioquía, los malos, los perversos, los que no quieren nada de Dios, tuvieron todo un año para inventarse una arma contra los evangélicos. Y miren el arma que hicieron ellos. Pongámosle un sobrenombre que los va a destruir: cristianos. Gloria a Dios. Y como dice la Biblia, que ninguna arma forjada contra ti ha de prosperar, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Le hago una pregunta: ¿los apóstoles reprendieron este ataque o no lo reprendieron? No. Este ataque lo agarraron y se lo echaron a la bolsa. Claro que somos cristianos. Gloria al Señor. Y mire, hermano, esto cabe. Hoy que hacíamos la limpieza, estaba hablando con la hermana Morena y hablábamos de aquellas personas que se esconden, ¿sí o no, hermano? Que se esconden. Tenemos también dentro de las iglesias cristianas nuestras hermanos creyentes, cristianos, que les da pena que lo vean con nosotros. Se avergüenzan que lo vean entrando a un culto. Yo he visto personas que cuando vienen para acá, la Biblia la traen tan escondida, hermano. O cuando vamos a otros lugares, la traen tan escondida. Otros ni traen ni Biblia porque no quieren que lo vean. Y cuando vengan a un amigo que lo salude, le dicen, Dios bendiga, hermana fulana de tal, solo levanta la mano así, porque se avergüenza que lo vean con la iglesia. Gloria al Señor. Esto querían que ocurriera, eso quería que ocurriera, que se avergonzaran. Pero estos hombres no se avergonzaron. Estos se lo echaron a la bolsa y dijeron, vaya qué ataque más bonito, al fin vamos a descansar ahora. El diablo todo un año tuvo para que le funcionara el cerebro y se le quemó. Se le quemó porque el ataque que inventó para en contra de nosotros, este lo agarramos, y al contrario, él tiene que reconocer quién es nuestro dueño, quién es nuestro líder. Porque eso están testificando, hermanos. Estos son seguidores de Cristo. Estos son seguidores de Jesucristo. Estos son seguidores del resucitado. Hermano, en vez de poner en mal a la iglesia Satanás, al contrario, le estaba dando porras a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede contra la iglesia de Cristo. Y hay un dato, hermanos: nadie de los malos, de los perversos, ni el diablo de sus demonios puede darle porras a Cristo, ni a nadie. Nadie. Porque aquella mujer que comenzó a decir, escuchen a estos hombres de Dios, escúchenlo, Pablo reprendió a ese demonio. Porque el malo, hay un verso en Proverbios donde dice, ¿qué tiene el malo de hablar de la verdad? ¿Qué tiene el malo de hablar de la palabra de verdad? No puede. Pero también hay otro pasaje donde la Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. Sí, como ya están perdidos, ellos no van a volver a la gracia. Pero aún ellos creen y tiemblan. Ahora nosotros, hermanos, que estamos viviendo esta gracia tan hermosa, día a día sintiendo la presencia de Dios,
¿cómo no hemos de gozarnos? Sí. Gloria al Señor, amén. Gloria Es un a orgullo Dios. que en mi casa me digan, es dicho cristiano. Sí. Es un orgullo que en su casa le digan la hermana cristiana. Es un orgullo que a usted le digan el hermano evangélico. Es un orgullo, hermano. Sí, me llamo evangélico porque soy predicador de este evangelio santo. Me llamo cristiano porque soy seguidor de Cristo. Si solo Cristo es la verdad, el camino y la vida, ¿cómo no he de sentirme glorioso, hermano, honroso y orgulloso? Si ese nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual todos pueden ser salvos. Cuando dicen gloria a Dios, Amado santo, bendito sea el Señor. Él está vivo. Hermanos, eso significa, para ir culminando, Sí, amén. eso significa, y mire esto es bien importante, que lo guarde en su corazón. ¿Por qué decidieron ponerle ese sobrenombre los de Antioquía a los apóstoles? Sí. Porque a estos se les sentía un olor a Cristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Estos hablaban como Cristo. Bendito sea Gloria Dios. al Señor. Estos caminaban como Cristo. Alce el nombre del Señor. Porque ya lo he repetido muchas veces y vuelvo a repetirlo, no me cansaré de decirlo. Sí. Esa escena cuando Pedro está calentándose con los paganos Sí. en aquel patio donde está aquella llamarada calentando a aquellos hombres, Sí. detectaron que Pedro andaba con Jesús. Sí, no hay igual a los demás paganos. Y no solo lo habían visto, sino que en la segunda y en la tercera ocasión le dijeron, hablas como él. ¿Me está escuchando, hermano? Hablas como él, le dijeron a Pedro. No solamente te veíamos con él, sino que hablas como él. Gloria a Dios. Y Pedro negó, pero esa es otra historia. Pero ahora en el libro de los Hechos, cuando más prendidos andaban estos hombres, hermanos, podemos ver que a estos se les detectaba a quién pertenecían. Gloria al Señor. Ahora, que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, porque parece que muchos vamos a demostrar que seguimos más al otro que a Cristo. Personas que andan armando relajo, personas que andan dependencieras, personas que andan con pleitos, estos no representan a Cristo. Estos, hermanos, lo que muestran es las malas intenciones del otro. Y es Satanás, que Jehová lo reprenda. Porque aquel que es de Cristo, que representa a Cristo, en vez de armar un relajo, va a tratar de ayudar, de cambiar, de ver en cómo se puede solucionar el problema, hermano, sin sembrar cizaña, sin sembrar pleitos, contienda. Pero si a nosotros nos pusieran un sobrenombre, ¿qué sobrenombre nos pusieran? ¿Representamos a Cristo para que nos digan cristianos? ¿O no necesitamos? Hermano, esto es tan terrible porque hoy en día a los que le llaman satánicos, ¿a quiénes son? A los que practican satanismo. Pero dice la Biblia que aquel que aborrece a su hermano, este es del diablo. Todo aquel que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, dice el apóstol Juan. Entonces, hermanos, también Cristo dijo: por eso vosotros no recibís mi palabra, porque no soy de Dios, soy de vuestro padre Satanás. Entonces, ¿a qué voy? Que no solo se le llame satanista a aquel que practica el satanismo, porque si se le llama cristianos a uno, satánicos se les tiene que llamar a otros. ¿Por qué?
porque las obras que vuestro padre el diablo hace, hacéis vosotros, dijo Jesús. Pero a esto se les notaba el caminar, el vivir, el andar, el comportamiento de Jesús. ¿Y a quién estaban señalando ahí? A Pablo, aquel hombre que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Este tenía toda la autoridad de hablar eso, porque él estaba imitando tanto, pero tanto a Cristo, hermanos. Tanto a Cristo, que la gente veía la imagen de Cristo en la persona de Pablo. La gente miraba a Cristo en la persona de Pedro. La gente miraba, hermano, a Cristo en la persona de Mateo. La gente miraba a Cristo en la persona de Juan. ¿Por qué? Porque esto manifestaba la gloria de Cristo y no la del diablo. Por eso tomaron por bien los enemigos ponerle cristiano como en son de burla. Pero el juego, el pleito, la arma de Satanás no disparó con fuerza, porque al contrario, en vez de sacudirlo, en vez de destruirlo, esto le dio más vida, porque dijeron: esto lo vamos a seguir haciendo, que todo el mundo se dé cuenta a quién le servimos, que todo el mundo se dé cuenta de quién predicamos, que este nombre se escuche en los cuatro confines de esta tierra, porque por eso le dio la misión Cristo: cuando yo vuelva a mi Padre, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de nosotros, Dios. Hay una alabanza, si ustedes la conocen, está en el lado marino, que dice: evangélico, me llaman en la escuela. Sí, es cierto, aleluya. Evangélico, me llaman en la casa. Evangélico, me dicen en el trabajo. Pero le van a llamar evangélico, le van a llamar cristiano aquel que manifiesta la gracia del Señor. Gloria al Señor. Amén. Porque si Pablo, si Bernabé y los demás que habían llegado a Antioquía, estos no hubieran representado el buen testimonio de Cristo en sus vidas, a estos los hubieran ultrajado de otra manera. Hubieran dicho: vaya, y estos no son los que andan gritando de Jesús, del amor de Jesús. Estos más bien son del diablo. Estos son mentirosos, estos son hipócritas. Pero el diablo no podía atacar a esta iglesia, porque esta iglesia era tan real, era tan verdadera, era tan firme, hermano, que cuando el diablo quería actuar algo contra ellos, le salía chueco el tiro, le salía chueco el disparo, porque esta iglesia estaba blindada, hermano. Esta iglesia tenía un escudo protector. Esta iglesia tenía las jarras del Espíritu. Esta iglesia tenía, como dijo el apóstol, las armas nuestras no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir todo dardo del enemigo. Las armas de nuestra milicia son poderosas. Tenemos la espada del Espíritu, tenemos el apresto de la paz, tenemos las botas, tenemos el casco, tenemos el escudo, tenemos toda la armadura de Dios en nuestra vida. Que aunque el diablo se levante contra la iglesia, hace 2026 años lo quiso hacer con la iglesia de Cristo, pero si no pudo ayer, no podrá hoy, no podrá mañana. ¿Por qué? Porque a la iglesia la guarda, a la iglesia la protege, y a la iglesia, antes de que Satanás esté 1000 años atacando a los hombres y a las mujeres en este mundo, a la iglesia se la llevan a la patria celestial a protegerla. No estamos desamparados, no estamos solos, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Por eso cantamos: y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y toda lucha y toda prueba tú podrás vencer, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. ¿Por qué no podrán? Porque hay gozo en nosotros,
hay alegría en nosotros, hay felicidad. Yo me siento orgulloso de ser llamado cristiano. Yo me siento alegre de seguir a Cristo. Usted se siente alegre de ser seguidor de Cristo. Usted cuando levanta sus manos se las levanta a Cristo. Usted cuando abre su boca menciona el nombre de Cristo. Por eso dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda lengua y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, declarando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén. Póngase sobre su pie, vamos a darle gracias al Señor.